Buenas noches, mi nombre es Daisy Morales, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación. Vamos a hablar de Neuropsicología de la Percepción y vamos a empezar por la fisiología de los sistemas sensoriales. Los sistemas sensoriales son básicamente mecanismos biológicos que nos permiten interactuar con el medio ambiente. ¿Y de qué manera lo hacemos? Nos permiten recoger información de los diferentes estímulos que este medio ambiente nos presenta. ¿Para qué? Para poder interactuar de manera adaptativa con este medio ambiente que es cambiante y de esta manera pues claramente sobrevivir y perpetuar la especie. Pero ¿qué tipo de información conseguimos nosotros en este medio ambiente? Nosotros recibimos información a través de ondas sonoras, ondas electromagnéticas como por ejemplo la luz, calor, fuerzas mecánicas, presión y química, ¿verdad? Son algunos de estos estímulos que recibimos. Y de esta manera, pues, estos sistemas nos ayudan a poder modificar nuestra conducta en la medida que recibimos estos estímulos y de esta manera, como les mencionaba, adaptarnos a este medio ambiente. Luego de esto, pues encontramos el proceso de transducción, que básicamente es un proceso donde estos estímulos se transforman en energía, ¿no? Estimulación sensorial, en impulsos nerviosos y luego se lleva a cabo que se llevan a cabo en los receptores sensoriales, ¿verdad? Una vez se reciben esta información, por ejemplo, hablando para efectos de la visión, la información que reciben los fotorreceptores de la retina, o para efectos del gusto, la información que reciben los botones gustativos. Luego esta información se transforma, ¿verdad? A través de estos receptores sensoriales, como les mencionaba, y se transforma en diferentes tipos de energía para luego ser procesada en la corteza cerebral. Luego esto vemos el procesamiento subcortical. Entonces, la mayor parte de los sistemas sensoriales tienen un proceso de procesamiento por diferentes señales neuronales, que son iniciadas a través de ¿qué? De los receptores sensoriales, como les mencionaba, bien sea fotorreceptores, botones gustativos, etc. Y allí, pues esta información viaja por las diferentes estructuras subcorticales para finalmente llegar a la corteza cerebral, que es donde se interpreta la información, por ende se cree o se dice que es allí donde tiene o se da lugar la percepción. Y dentro de este proceso hay una estructura muy importante y es el tálamo. El tálamo es el centro de coordinación sensorial. Bien, es el centro de relevo de toda la información sensorial que llega a través de esos receptores sensoriales y va a ser distribuida a las diferentes estructuras de la corteza cerebral para ser allí interpretada. En el tálamo tenemos diferentes núcleos que relevan la información sensorial. Entonces tenemos el núcleo geniculado lateral, que allí se hace el relevo de toda lo que es la información visual. Tenemos el núcleo geniculado medial, allí se hace el relevo de la información auditiva. El núcleo ventral posteromedial, que recibe toda la información del gusto y la somatosensorial. Tenemos el núcleo ventral posterolateral, que allí se recibe la información somatosensorial. El tálamo no es una simple estructura donde llega la información, por donde pasa la información, por decirlo de alguna manera. Es un centro de relevo que también tiene una función importante porque es allí donde llega toda la información que llega de manera simultánea, ¿no? Casi siempre, y se organiza de manera específica para ser interpretada en la corteza cerebral. Aquí vemos una representación pues, de lo que les estaba mencionando del tálamo, ¿verdad? Y es importante mencionar que el tálamo, pues dentro de este proceso que realiza el tálamo de
digamos que distribuir la información, de ser el centro de relevo de toda la información sensorial, también hay algunas estructuras adicionales que tienen allí, que están involucradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la información auditiva, se involucran otras estructuras. Entonces aquí ingresa la información por medio del nervio auditivo, pasa a algunas estructuras del bulbo raquídeo, ¿verdad? Como el núcleo coclear, por ejemplo. De allí pasa al mesencéfalo y finalmente de allí pasa a el tálamo, ¿verdad? Entonces allí del tálamo pues se distribuye a la corteza cerebral. Entonces hay otras estructuras que también están involucradas dentro de este proceso que realiza el tálamo, ¿verdad? Es importante mencionar que aquí, pues, de toda la información sensorial que llega al tálamo, hay una excepción, y la excepción son las aferencias olfatorias. Esas son las únicas que no pasan a través del tálamo. Bien. Vamos a hablar de corteza y reorganización sensorial. Toda la información que se recibe de este medio ambiente tiene una organización en la corteza de tal manera que el cerebro se organiza para que la información que llegue y que digamos que tienen que trabajar de manera conjunta, pues quede cerca en el cerebro y no tenga que recorrer distancias muy amplias, pues para que de esta manera pues la respuesta, bien sea motora o de la respuesta que se deba dar, pues no sea tan demorada. Aquí hay otra estructura importante y es la corteza sensorial primaria. La corteza sensorial primaria tiene diferentes tipos de neuronas que están encargadas de procesar la información sensorial que llega de las diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? De todos estos estímulos que estábamos hablando. Y acá vemos en la imagen lo que llamamos el homúnculo, ¿verdad? Que es una representación del cuerpo en nuestra corteza sensorial primaria, ¿verdad? Y acá nos dicen que esto es una representación desmedida de la corteza sensorial en diferentes regiones del cuerpo. Pero esto obedece a que la corteza se organiza de tal manera que tiene una porción mucho más amplia para las partes del cuerpo que requieren que reciban información mucho más detallada, mucho más precisa. No tiene que ver tanto con el tamaño en las proporciones del cuerpo, sino a la información que tiene que recibir cada una de esas partes y a la precisión o la especificidad que debe manejar. Aquí encontramos las diferentes áreas sensoriales, ¿no? Por cada uno pues, de los sentidos. Voy a jugar un poquito. Entonces acá están los sentidos en la corteza cerebral humana. Entonces vemos el gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato y cómo estos están representados en las áreas de Brodmann. Bien, entonces las áreas sensoriales primarias pues son aquellas que reciben proyecciones de los núcleos de relevo de la información del tálamo que estábamos hablando anteriormente. Entonces la corteza somatosensorial primaria se encuentra en el lóbulo parietal, como vemos acá, en la circunvalación postcentral y pues básicamente en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Acá la vemos. Y esta es la circunvolución parietal de la que les estaba hablando. La corteza visual primaria se encuentra localizada en el área 17 de Brodmann, que la vemos acá. La vemos acá, que corresponde a la corteza visual. La corteza auditiva primaria se localiza en el área 41 de Brodmann. Acá la vemos, zona auditiva primaria. La corteza gustativa primaria, entonces se localiza en el área 36 y 43 de Brodmann. Acá se encuentra zona gustativa primaria. Y la información olfatoria, entonces como les estaba mencionando, es la única que no pasa a través del tálamo. Entonces pues ella es, digamos que el resto de la información para llegar a la corteza debe pasar a través del tálamo. Como les mencionaba, la información olfatoria es la única que no pasa a través del tálamo, ¿verdad?
y la corteza piriforme es la que podríamos considerar que es análoga a la corteza sensorial primaria en la visión, la audición y el procesamiento somatosensorial. Vamos a hablar un poco de la reorganización cortical, que aquí la vemos. Entonces, hay regiones que presentan una capacidad de discriminación sensorial en términos generales, es decir, que envían mayor cantidad de información a las que tienen más baja resolución. Entonces, es decir, si una parte del cuerpo, y esto se corresponde con lo que estábamos hablando anteriormente, tiene una menor utilización, bueno, si una parte del cuerpo tiene una menor utilización, no se está utilizando, la representación cortical, como les estaba mencionando anteriormente en esta diapositiva, pues también tiene una disminución de tamaño, ¿bien? O también pues puede pasar a la inversa. Entonces por ese motivo, lo que les mencionaba, esta representación cortical se corresponde más con la función y el uso que se da, no a la proporción del cuerpo. Entonces lo mismo ocurre en los casos de las lesiones. Entonces cuando hay una lesión en una de las vías o de los sistemas que llevan la información hacia la corteza, la región que queda desprovista de esa entrada de información a causa de la lesión pasa a ocuparse de procesar información de otras regiones que sí envían la información a la corteza sensorial. Aquí nosotros vemos las cortezas de asociación, ¿verdad? Y esas cortezas de asociación, tenemos dos áreas de asociación, unas que son unimodales, que llevan información o llevan a cabo procesamiento de información, como por ejemplo de diferentes características de estímulos. Entonces interpretan todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el color, el brillo, la forma, ¿sí? Hablando del sistema visual. Hablando del sistema auditivo, interpretan información como el tono de voz, el volumen, etc. Y hay áreas de asociación multimodales, y allí es donde, bueno, están localizadas fundamentalmente en la corteza prefrontal, ¿sí? Y en la corteza parietal posterior y en la corteza temporal. Bien, acá están, pues, en la imagen que vemos en la diapositiva. Luego de esto llega la información a más de un sistema sensorial a través de la corteza sensorial secundaria, es decir, que aquí se encuentran diferentes, digamos que se interpreta la información de manera simultánea, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las áreas de asociación multimodales, entonces alcanzan o se localizan en estas cortezas, en estas partes de la corteza, y reciben información de manera simultánea. Vamos a hablar un poco de las agnosias, ¿no? La agnosia es una capacidad, o es una incapacidad, perdón, es una alteración para reconocer un estímulo que ya poseía el consultante o el paciente anteriormente. Por eso hablamos de que las agnosias digamos que son causadas por lesiones, por una lesión cerebral, ¿no? Porque es la pérdida de una capacidad que ya se tenía adquirida. Y vamos a iniciar con los tipos de agnosias. Tenemos agnosias visuales, ¿verdad? Que son todas estas dificultades que tiene el paciente para reconocer la información, para interpretar la información que llega a través de, digamos que a través de las estructuras visuales, ¿no? Entonces, es decir, no hay un daño en las estructuras, en los fotorreceptores, en la retina, pero hay una dificultad para interpretar la información, ¿verdad? Y acá tenemos los tipos de agnosias visuales. Tenemos una agnosia para objetos, donde el paciente tiene una dificultad o una imposibilidad de reconocer objetos de manera inmediata, ¿sí? De interpretar la información de ese objeto que está viendo. Es decir, nuevamente mencionamos que tiene la capacidad fisiológica de poder identificar, de poder ver, pero no puede
interpretar la información. Por eso aquí vemos en la gráfica que está observando un banano, pero está interpretando algo totalmente diferente, ¿verdad? Acá vemos otro tipo de agnosias visuales. Tenemos la aperceptiva, que es un defecto en la percepción visual que le impide construir mentalmente las formas visuales y de reconocer las diferencias de los objetos, ¿sí? Y tenemos las asociativas, que es la incapacidad de atribuir significado a los estímulos visuales. Entonces acá las tenemos en la imagen, pues acá vemos como en la agnosia aperceptiva, entonces se le indica al paciente que pues reproduzca esto que ve acá, y pues claramente no tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, incapacidad de acceder a las propiedades estructurales o espaciales del estímulo y de formar una representación del mismo, ¿no? Y en la agnosia asociativa, entonces, el procesamiento perceptual inicial está preservado, pero no pueden interpretar el estímulo o asignarle un significado o atribuirle una identidad, ¿no? Una de las agnosias visuales que son, pues digamos que más conocidas es la prosopagnosia, y esta es la dificultad para reconocer rostros familiares, ¿no? Está asociada a lesiones de temporoccipitales derechas o bilaterales, ¿no? Entonces el paciente no es capaz de reconocer rostros familiares. Otro tipo de agnosias visuales está la agnosia cromática, que es la dificultad en reconocer los colores. Hay una incapacidad para entender el significado de los colores en relación con los objetos. Entonces acá lo vemos. Digamos que nosotros tenemos esta interpretación de que las fresas son rosadas, pero la persona que tiene este tipo de agnosia visual no interpreta que hay algunos objetos que tienen un color determinado. Está la cromatopsia, que es la dificultad para percibir colores, y la cromatognosia, que es la dificultad en la categorización de esos colores. Tenemos también las agnosias espaciales, y acá vemos que es la incapacidad para reconocer o integrar toda esta información espacial, ¿no? Son causadas por lesiones parietales y parietooccipitales. Y Hekain en 1962 propone que hay 4 tipos de agnosia espacial. Una de ellas pues está el síndrome de Valint, que tiene pues unas características específicas. Se dice que es una lesión en las áreas 7 y 19 de Brodmann, y se caracteriza por apraxia oculomotor, que es la incapacidad de los movimientos oculares voluntarios, ¿no? Está la ataxia óptica, que es la dificultad para tomar un objeto que llame su atención, y esto lo vemos aquí en la imagen de la diapositiva. Entonces se le presenta al paciente un objeto y él tiene dificultad para alcanzarlo de manera precisa. Y defectos de la atención visual, que es la incapacidad de prestar atención a estímulos novedosos. Vamos a ver acá un poco los trastornos de la percepción espacial. Entonces vemos que está la incapacidad para localizar estímulos, está la alteración de la percepción de profundidad, las distorsiones en la orientación de la línea y el cálculo erróneo de los estímulos observados. Entonces vemos acá que se le pide al paciente que dibuje, digamos que los objetos que está viendo, y no los puede completar. Esto que vemos en la imagen corresponde a la agnosia espacial unilateral. Entonces vemos que es la falta de respuesta ante estímulos presentados en el campo visual contralateral. Entonces acá lo que les mencionaba, el ejemplo. Entonces se le pide que dibuje una flor, pero únicamente dibuja los pétalos de un lado, como lo vemos aquí en la
diapositiva, ¿no? También está la pérdida de conceptos topográficos, que es donde los pacientes reconocen señales topográficas del medio externo, pero no reconocen su ubicación espacial, ¿no? Entonces son pacientes que generalmente se pierden o se sienten confundidos en términos de la ubicación topográfica y espacial. Tenemos otro tipo de agnosia, que es la agnosia auditiva, entonces, que es la incapacidad para identificar sonidos verbales y no verbales como consecuencia también de una lesión cerebral. Estamos hablando que todas las agnosias son la pérdida de esas capacidades que ya teníamos previamente aprendidas, ¿no? Tenemos agnosia para los sonidos no verbales, entonces es la incapacidad para reconocer el significado de sonidos no verbales y aquí es donde el paciente puede confundir un sonido con el otro, ¿verdad? Tenemos se dan pues como una lesión, si se da la lesión en el lado izquierdo, entonces parece que allí vamos a tener una incapacidad de asociar el sonido percibido con el significante. Entonces hay un sonido, por ejemplo, de una campana, pero el paciente no es capaz de reconocer que es un sonido de una campana. Percibe que hay un sonido, pero no lo relaciona con el significado que es una campana. Si la lesión se da en el lado derecho, tenemos un defecto en la discriminación acústica de sonidos. Tenemos otra de las agnosias, que es la amusia, que es la incapacidad de reconocer notas musicales y melodías, ¿no? Entonces allí tenemos una alteración en la ejecución y en la lectura de escritura musical, y es la incapacidad de decodificar esta información musical, de interpretarla, ¿no? Hay amusia motora, entonces es la incapacidad o es la apraxia instrumental y la agrafia para notas musicales, ¿no? La incapacidad de poder, por ejemplo, interpretar algún elemento musical. Tenemos nuestras agnosias táctiles, entonces esta es la denominada astereognosia, ¿no? Se refiere a la pérdida de reconocimiento táctil de objetos. Entonces se aparece como consecuencia de lesiones en el lóbulo parietal, y las lesiones parietales unilaterales pueden causar, pues se dice que pueden causar esta agnosia táctil, que puede ser contralateral o puede ser bilateral. Dentro de estas tenemos las agnosias somáticas, las atognosias, que es la alteración del conocimiento del esquema corporal. La tenemos, se presenta de manera unilateral, que es causada por lesiones en el córtex parietal derecho y afecta la parte izquierda del cuerpo, ¿no? Entonces aquí se ve que se afecta la parte derecha, digamos que se presenta la lesión en la parte derecha y se ve afectación en la parte izquierda del cuerpo, ¿no? Porque allí hay un corte en el paso de esta información. O puede ser bilateral, que está producido por lesiones unilaterales que afectan ambos lados del cuerpo, ¿no? Tenemos dentro de estas la autotopagnosia, que es la incapacidad de localizar las partes del propio cuerpo o el cuerpo de los demás, ¿no? Y está también la agnosia digital, que es el déficit para poder identificar los dedos de la mano, ¿no? Que esta se produce por lesiones unilaterales. Tenemos la alexia agnósica, que es también conocida como la agnosia óptica u occipital, ¿no? El paciente reconoce letras, pero no puede leer las palabras. Entonces se le presentan las letras, la A, la B, la C, pero en el momento de unificarlas para poder leer frases, palabras, el paciente no lo logra realizar. Tenemos la simultagnosia, que es básicamente la incapacidad del paciente de poder identificar que varios elementos componen una escena. Entonces, como vemos aquí en la imagen, está la persona, si un paciente ve la imagen, dice, bueno, hay una persona, hay una mujer lavando la loza. El paciente que presenta este tipo de simultagnosia es incapaz de reconocer la escena. Entonces nos va a decir que hay un plato, hay varios platos, o que está una persona, o que hay agua, o que hay un jabón, pero no es capaz de decirnos que hay una persona lavando platos. Anosmia olfativa, entonces este tipo de agnosia que tiene es una alteración
en la capacidad olfativa, ¿no? En el reconocimiento de olores y sabores, porque recordemos que esto está asociado también con el gusto, ¿no? Y se ocasiona por lesiones en la zona de la corteza frontal. Entonces, allí tenemos varias, digamos, clasificaciones en temas de las anosmias. Hay una que es hiposmia, que es cuando se disminuye de manera importante la capacidad olfativa, y acá pues nos dicen que tiene que ver también cuando el paciente tiene o se asocia, ¿no? Cuando hay estos cuadros alérgicos o rinitis, que se disminuye pues la capacidad olfativa. Tenemos la anosmia, que es pérdida del olfato, pero de manera selectiva a determinadas sustancias u olores, ¿no? Tenemos también que se clasifican según su modo de expresión, ¿no? Entonces hay una hiposmia cuando el déficit es parcial, ¿no? Lo que les mencionaba, o sea, no es que se retire totalmente la capacidad olfativa. Está la parosmia, que es la percepción errónea de los olores, ¿no? No se interpreta el olor de la manera correcta. Está la cacosmia, que es una sensación de mal olor. Y está la hiperosmia, que es la presencia exacerbada de la discriminación de diferentes olores. Es como esa agudeza en la identificación de diferentes olores. Estos serían los diferentes tipos de agnosias y pues todo lo relacionado con la percepción. Muchísimas gracias.